explicaba Diana que el problema que tenemos de Estrada es porque los niños llegan a nuestro sistema escolar muy tarde. Tenemos niños que vienen del campo, de veredas, que los han tenido... Qué pena que la interrumpa, discúlpame. Es para, grabemos la reunión por aquello de la elaboración del acta, porque cada inquietud que tú propongas acá y de la asesoría del INSOR, vamos a dejarlo escrito en el acta para poder después conversar con la señora Herminia, ¿vale? Listo, entonces voy a poner a grabar si todos están de acuerdo. Listo, sí, señora. Perfecto. Listo, ya está en grabación, entonces, Sandra, si quiere volver a empezar. Gracias. Sí, bueno, la inquietud que tenemos es porque en septiembre tuvimos una visita al Ministerio de Educación a varias instituciones educativas hablando, venía muy preocupados sobre el tema de la escolar de los estudiantes con discapacidad. En la visita que nos hicieron, en la cual pues me acompañó también Libardo y la profe Olga en el aula, ella está muy preocupada de los niños que tenemos de esta edad y daba la orientación de que a esos niños tocaba promoverlos al grado donde ellos debían estar con sus pares académicos de acuerdo a la edad. Yo le explicaba a ella que en el aula multigrado los niños son de estrada porque vienen de zona rural, vienen de veredas, vienen de pueblos. Tenemos una niña, una joven, ella no es una niña, una joven de 15 años, creo que tiene María. Ella viene a un pueblo de la costa, nunca estudió, nos llegó casi sobre los 9 años, perdonen la expresión, pero era como un animalito, nos tocó empezar de todo, desde sus hábitos, sus costumbres, su manera de comportarse. La familia de la niña no es una familia disfuncional, la niña no tiene ningún apoyo académico, inclusive no tiene ni proceso médico de la niña para saber cuál fue su situación para lo de la pérdida auditiva, no tienen certificados médicos, historias, nada. La niña, por ejemplo, vive con los abuelos, con la abuela materna, pero no tiene apoyo en casa. Entonces ese proceso con María se nos dificulta más porque no maneja muy bien la lengua de señas, pero también tiene problemas con la parte de lo académico, no hay quien le apoye. Lo mismo me pasa con, ay, disculpen, no sé si se escucha un ruido de aguacates, que tengo ahora el carro aquí al lado. Permítanme un momentico y ya le digo al señor. Tranquila, tranquila. Bueno, yo mientras Sandra llega, bueno, ya llegó Sandra, porque era que iba a hacer un comentario sobre el aula donde están los estudiantes, pero ya llegó Sandrita, bueno, sí. Estás en silencio, profe. Ya. Entonces, ese es uno de los casos. Y, por ejemplo, con la niña en lo académico no hemos podido avanzar, primero por la lengua de señas, ¿sí? Lo otro es que no hay un apoyo de familia en el proceso escolar. Y así nos pasa prácticamente con todos los niños que tenemos en el aula. Por ejemplo, hay una niña que yo la conozco desde que estaba en preescolar, estaba en otra institución educativa y yo siempre quise llevarla para el colegio porque la niña es sorda profunda, pero le hicieron un implante coclear a los 5 años. Y la familia decía que no, que la niña iba a hablar, que la niña no necesitaba el aula. Y resulta que yo estuve con ese proceso detrás de ella hasta 3er grado. Todos los años iba a la institución, hablábamos con la familia, pero no lo permitieron. El año pasado, cuando ya la niña supuestamente termina 5º, nos comunican para pasarla al CAS. Le decía, yo conozco el proceso de Lisa y cómo la vamos a pasar al CAS si Lisa no maneja lengua de señas, no maneja el lenguaje escrito, o sea, ¿cómo se va a comunicar? Entonces,
los compañeros decían, no, pero le ponen intérprete. Le dije, no, es que yo le puedo colocar un intérprete. Y ella verá una persona que mueve las manos o gesticula con su cuerpo, pero la niña no sabe de qué están hablando. Entonces, después de un proceso con la Secretaría de Educación, trasladamos a Luisa para nuestra institución. Este año está con nosotros, entonces se está repitiendo, pues, entre comillas, quinto, pero primero, pues nos ha tocado todo un proceso de adaptación de lengua de señas. La niña es muy pilosita y lo ha ido aprendiendo muy rápido, pero también prácticamente toca iniciar con ella todo su proceso escolar, porque lo que hicieron fue irla pasando de grado y ella no tiene las competencias académicas para estar en un grado sexto. Y así nos pasa, tenemos otro niño dentro del aula que él es múltiple. Sebastián también creo que tiene 15 años, él tiene un problema de esquizofrenia, él es medicado, él es un niño que nos ha tocado tenerlo por horas en el colegio porque después de que le pasa el efecto del medicamento, él se vuelve agresivo y ha tenido muchas complicaciones. Es un niño que académicamente no aprende, tiene un nivel muy regular de la lengua de señas, no hay apoyo de familia. O sea, en el caso de los sordos, por mucho que nosotros hemos hecho, hasta lo hemos amenazado con bienestar, los papás no aprenden lengua de señas. Y eso ha sido una dificultad para nosotros en el proceso, sobre todo en la aplicación académica. Eso en cuanto a primaria, inclusive tenemos ahorita una niña es muy frágil, tiene una cantidad de enfermedades, parece como si fuera hasta de cristal, ¿sí? Y a nosotros nos da hasta miedo de tocarla porque se puede con nada la niña fracturar. Y tiene otras enfermedades, prácticamente con ISIS estamos con ella 1 o 2 veces por semana en clase, el resto están en la clínica, hospitalizada. Entonces también en este momento Isis está como en una especie de preescolar, pero ya tiene, creo que son 7, 8 añitos. Entonces ella mira que tenemos esos desfases con los niños y que ellos no deberían estar en esos grados. Y en el caso de Sebastián, de Luisa, de María del Carmen, deberíamos de tenerlos en bachillerato y en los grupos donde está por la edad. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, María del Carmen tocaría tenerla como en un 9º, un 10º. ¿Cómo vamos a colocar una niña esa en esa condición? Lo mismo me pasa con 2 estudiantes de sexto. En sexto tengo 2 chicos de 15 años, pero es que con ellos hubo un proceso, los papás, en el caso de Juan, nosotros nos llegó tarde al sistema, él hizo un año con nosotros y se lo llevan para Barranquilla, y el chico regresa unos años después y viene, creo que para grado 4, y cuando hacemos una evaluación pedagógica nos damos cuenta que lo pasaron, pero él no tenía las condiciones. Aparte de eso, la mamá, como él habla un poquito, escucha un poquito, no quería la lengua de señas. Él también es en cierta forma reacio a la lengua de señas, pero él es un chico que oralmente no se puede comunicar. Y él maneja la lengua de señas, pero le da pena que lo vean dentro de sus pares sordos. Él habla en lengua de señas cuando está con nosotros, pero está con oyentes, él le da pena, pero vemos que eso ha sido muy influenciado por la familia, ¿sí? Ha sido muy influenciado por la familia. Con Breiner es un chico prácticamente está solo, no tiene quien le apoye, y eso que nosotros hacemos apoyos en la tarde académicos, y Breiner no tiene, así como se va para la casa, viene con tareas, nadie habla lengua de señas. En este momento me preocupa porque está que pierde el año, pero no por capacidad, sino por el incumplimiento escolar, ¿sí? Entonces eso nos preocupa, y ella nos informaba que esos chicos tocaba darles el salto a, digamos, a otros grados superiores. Y decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, por ejemplo, pasar un muchacho de estos a grado, por ejemplo, 9º, ¿sí? Donde, y los contenidos académicos, todas las precurrentes que ellos deben tener, ¿cómo? Eso era lo que yo le explicaba a Diana, pero ella pues decía que no, que teníamos que modificar. Y pues la visita fue muy rápida, eso no fue, digamos, más de 20, 40 minutos. Y ella pues vino a dar la información de que nos tocaba
organizar ese sistema y promover esos muchachos que no podían perder los años, y eso nos preocupa porque en el colegio los coordinadores, hablo de la académica y del coordinador de primaria, pues ellos, la idea que tienen es que a estos chicos nos toca promoverlos y piensan hacer, yo hablé esta mañana con la coordinadora académica y la idea es que la otra semana realizar un comité de calidad, un consejo de calidad para poder hablar de la promoción de estos muchachos a estos grados. Y pues nos preocupa porque ellos, pues a la voz del ministerio, ellos le creen al ministerio. Entonces nosotros, ella decía que ella nos iba a ganar una sanción por tener de pronto nosotros un mal proceso. Entonces yo le decía que no, con los chicos sordos es que primero tienen que estar empoderados de su idioma, porque nosotros no hacemos nada con tenerlos en esos grados y que el chico esté, perdónenme, calentando un pupitre, ¿sí? O que no los estén pasando por el pobrecito, porque esa no es la condición. Nosotros hemos tenido sordos y el que se promueve es porque tiene las condiciones. Yo, por ejemplo, en el colegio de bachillerato les he sido clara. Una cosa es que ellos tengan su condición auditiva y otra cosa son sus capacidades. Y se les debe exigir como se les exige a cualquier otro estudiante porque ellos deben ser responsables. Nosotros hemos tenido estudiantes sordos, por ejemplo, el caso de Rafael era un estudiante muy bueno, pero era muy flojo. Y era el líder, digamos, negativo del colegio. Y él se creía el chacho y él perdió un grado. Y yo hice y le dije, profe, no me lo promuevan, no me lo promuevan. Rafael perdió el año y eso lo hizo como bajar de su nube, de darse cuenta que él tenía que responder, y él perdió 9º y 10º, y 11 fue muy buen estudiante y se le quitó como perdónenme la expresión, la bobada, ¿sí? Y así nos ha pasado con otros chicos sordos, si no cumplen, pues pierden el año y ellos han salido. Mire, yo prácticamente de los sordos que hemos promocionado, que llevan como 23, prácticamente todos han estudiado una carrera superior, sea técnica, tecnológica. Tenemos a Felipe terminando una ingeniería eléctrica en la UIS, la hermana se graduó de como de una carrera de administración. En Medellín tenemos las niñas con tecnologías en secretaría empresarial y las niñas están laborando. Tenemos otros chicos en trading que han terminado su parte de carreras deportivas, o sea, y los que no siguieron una carrera universitaria porque tenían las condiciones, o sea, les decíamos, mire, hay estas ofertas educativas donde ustedes no van a pagar, pero fueron chicos que su familia no estaba y no, es más fácil para ellos de pronto trabajar y tener una entrada económica que seguir una universidad. Pero en sí, todos los estudiantes han seguido, inclusive tuve uno que es Oscar, que está en Japón, y Oscar fue un estudiante que vivió una situación familiar muy difícil, prácticamente, como se dice, yo fui la mamá de Oscar, y hoy está él y tiene un proyecto de vida muy bueno. Entonces, así nos ha pasado, y yo decía a la coordinadora, no es por el pobrecito pasarlos. Hay chicos que nosotros vemos que no tienen, por ejemplo, en el caso de Sebastián, el que yo les decía que es un niño con esquizofrenia, con su déficit cognitivo de moderado a severo. Él es un estudiante que, ¿para qué lo vamos a tener en un bachillerato donde él no va a poder ir a estar siguiendo? Más bien a él ubicarlo en un proceso de habilidades ocupacionales, dejarlo que termine su primaria y que él aprenda un arte, porque aquí también por las entidades de discapacidad de las asociaciones podemos ingresarlo a que él aprenda un arte donde ese sea su proyecto de vida, él pueda montar su microempresa, pueda laborar en una empresa y él pueda seguir, porque él cognitivamente, para la parte académica, él no, por ejemplo, la profe Olga, de pronto si tiene la oportunidad de que hable, Sebastián es un niño que uno le explica algo y a los 10 minutos ya él no sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Aparte de que no hay apoyo familiar. Entonces, son mis inquietudes, digamos, con Olga hablamos y con Libardo de que esa es la preocupación que tenemos, de que el colegio, por esa visita, pues diga, no, pasemos esos muchachos por edades, pero no se están teniendo en cuenta todo el contexto de ellos y sobre todo la importancia del manejo de la
de la lengua de señas, que ellos la tengan afianzada. Y el último caso es el de un niño que tenemos, Mainer. Mainer tiene creo que 8 o 9 años. Él estaba en otro colegio de acá de la ciudad. Él habla, Mainer habla, pero él también tiene sus dificultades en su proceso lectoescrito. Él no lo tiene afianzado. Él es un niño que va a ir teniendo una pérdida auditiva progresiva, ¿sí? Hablamos con la familia y por eso decidieron meterlo al aula de nosotros, a esta oferta, debido a que el niño estaba en el colegio, pero él no tenía avances. Lo mismo nos pasó con Samuel, un niño que viene de una vereda, que también lo tenían en aula. Samuel también habla, pero era un niño que no tenía el proceso de lectoescritura ni oral, ni escrito. Entonces, ellos entraron en nuestro proceso, nosotros les hablamos, porque pues hay que aprovechar que tienen ellos esos restos auditivos, pero también manejan la lengua de señas, y son chicos que con su lengua de señas han ido mejorando sus procesos académicos. Pero son niños que nos llegan este año. Inclusive yo le comentaba a Elsa, tenemos, como decimos nosotros acá coloquialmente, para el tintero 3 chicos para el año entrante. Tenemos un niño venezolano que tiene 9 años. Por su proceso en Venezuela han estado de sitio en sitio como errantes, no ha tenido un proceso escolar. El chico habla un poquito, él escucha un poquito, pero la mamá sí está de acuerdo en que aprenda lengua de señas porque él se comunica mucho por señas caseras, ¿sí? Él no es capaz de dar una explicación oral, no pronuncia como palabras. Él es un niño que entraría en nuestro sistema, pero toca con él iniciar de cero, tanto en lengua de señas como en su proceso académico, y ya tiene 9 años. Tenemos otro chico que estaba en otra institución educativa pública y él también escucha un poquito, pero en la entrevista que tuve con la mamá, él va a tener una pérdida auditiva progresiva. Entonces, él, de acuerdo al síndrome que tiene y eso, él es un niño que posiblemente va a quedar sordo totalmente. La mamá, pues, cuando yo hablé con ella, yo le explicaba del proceso que llevamos, y la idea es pasarlo a nuestra aula porque el niño allá no ha avanzado. Yo miraba, él va para 4º, pero si ustedes no saben ni siquiera sumar, no identifica cantidades, nada de eso, entonces con él nos toca empezar. Y teníamos a Juan de Jesús, que es otro niño que ha sido implantado. Él también tiene un trastorno de comportamiento. Y Juan de Jesús sí no habla prácticamente. Fue un niño que lo tuvimos en la virtualidad el año pasado y nos respondió de acuerdo a sus condiciones. Pero ¿qué sucede con Juan de Jesús? En este momento está en una escuela rural, pero lo mismo, o sea, él lo que hace es transcribir, colorear, cositas así como para que el niño haga, pero no mayor cosa, y lo están promoviendo, ¿sí? Y esas son las dificultades que tenemos. Serían esos 3 niños. La idea es que el año entrante también ingresarán a nuestra aula, pero ya ingresan en nuestra edad para el grado en el que los tendríamos que colocar. Esa es, digamos, nuestra primera inquietud. Y la segunda es que cuando nosotros estuvimos en el INSOR desde el 2003, en el INSOR mirando los modelos, en el INSOR porque había los grados, ¿sí? El proceso educativo que se llevaba era por grados porque había la cantidad de estudiantes, pero a nosotros nos dieron unas orientaciones de trabajar por ciclos y nosotros los hicimos, trabajamos con ellos. Digamos, el primer ciclo era todo lo que era contenidos hasta 3º y el segundo ciclo era hasta 5º. El niño no perdía el año. Nosotros llevamos un proceso de boletines descriptivos y ahí no había la pérdida de año, sino que hasta que el niño no lograra alcanzar sus objetivos, no era pasado al siguiente ciclo. Y cuando ya terminaba pues sí, amiguito, el pues segundo ahí, ciclo, pues ya pasándola, lo amiguito, pues ahora no estoy haciendo nada. Y seguían con En su todo caso, proceso pues de quiero grado. estar como en contacto Pero con cuando todos salió toda ustedes, con esta Noel, con ley toda la del comunidad sistema de evaluación que con ya hablaba discapacidad de auditiva gradualidad, para
seguir aprendiendo, amigos, seguir aprendiendo, de haber sido Matela toda y estar con ellos, en donde se otra vez el punto de encuentro, no sé si todavía estarán allá en el estadio o en el parque del CIMAR. da la vida. Y entonces cualquier cosa, amiguito, quedo atenta, ¿sí? Para ya de partir con ellos, bien chévere y todo, ¿sí? Retomar los viejos tiempos. Están repitiendo años. Y ella nos decía, no pueden seguir repitiendo años, tienen que promocionarlo, tienen que hacer ajustes. Es que nosotros en el aula, la educación es personalizada. Nosotros podemos tener 3 niños en cuarto, pero todos van a un ritmo distinto, porque es de acuerdo al proceso académico que llevamos. Pero como nos toca meterlos en un grupo, en un grado, eso es lo que nos está pasando acá en el colegio. Y es pues las dos inquietudes que tenemos. La posibilidad de que pudiésemos volver a retomar ese proceso por grados, por ciclos propedéuticos que nos ayudarían a que no se presentara la pérdida de años por colocarlos en grados. Y lo tercero, que es la otra, yo creo que les había comentado cuando estábamos el año 2019-2020 con Liliana, y era que dentro del Ministerio de Educación, dentro de la organización de las ofertas educativas, ellos no tienen el aula multigrado, ¿sí? Para la población sorda. Entonces aparecen el grado de preescolar, los grados de básica hasta 9º, de media técnica hasta 11, y aparece aceleración. Por orientaciones del ministerio hace como 6, 7 años, me dijeron que dentro de esa caracterización, como había algo que se llama aceleración del aprendizaje, colocáramos esa categoría y ahí incluíamos a todos los estudiantes sordos. Y ese era nuestra aula multigrado. Cuando Diana viene, pues ella no sabía que había aceleración. Inclusive nos decía, ¿por qué hay niños tan pequeñitos en eso? Entonces, cuando le explica a la coordinadora que por orientaciones del ministerio, los niños aparecen ahí registrados, pero es porque dentro de ese proceso del ministerio, ellos no aparece por ningún lado el aula multigrado en Colombia, y creo que es una dificultad que no solamente tenemos nosotros, sino muchos municipios donde hay el aula multigrado, porque lo que hacíamos antes era que si teníamos 3 niños en primero, los metíamos en un primero, ellos aparecían reportados en primero, en segundo, en tercero, pero no aparecía el aula multigrado. Y eso ocasionaba que todos los años tuviéramos problemas porque nos decían, sobra una maestra, o cuando venía la visita del ministerio o una auditoría, llegaban a un primero y le decía la profesora, no, yo no conozco a ese niño, yo no lo tengo, y resulta que era que estaba en el aula para sordos. Entonces nos tocaba estar pendiente de esa visita y decirle, no, mire, los niños están aquí, ¿sí? Entonces eso es otra cosa, pues, que sería bueno que a través del INSOR se gestionara para legalización de esas aulas en el territorio colombiano. Son como mi inquietud, ¿sí? De las que tengo en este momento. Bueno, profe, yo creo que es un contexto bastante amplio el que nos presentas. Digamos que dentro del proceso del INSOR y las asistencias o asesorías que se han brindado, siempre estamos como atendiendo las particularidades de cada secretaría y conocíamos de una otra manera, de primera mano, cómo Barranca viene atendiendo a la población sorda de manera pertinente. Digamos que ante eso, creo que para el INSOR no hay dudas en cómo se viene desarrollando. Creo que es muy coherente tener en cuenta las particularidades de los estudiantes, porque pues sabemos que algunos van a tener situaciones asociadas que no van a permitir un avance significativo, y cuando hablamos nosotros de educación pertinente y de calidad, precisamente hablamos de esos ajustes razonables para cada uno de los estudiantes. Entonces creo que ante eso estamos claros en que hay una situación que sí hay que atender y que pues también me va a tomar primero la vocería, ya luego tanto Lili como Nata también apoyarán en este proceso, y es que hay un histórico en el CATS, hay un histórico de atención a la población sorda que necesita ser visible, y creo que esa puede ser una de las justificaciones para presentar al ministerio, y es ese récord que nos decías, 23 estudiantes con una calidad educativa, con unos procesos pedagógicos
de vanguardia que han podido salir adelante en diferentes momentos y cuáles han sido esas flexibilizaciones curriculares que el colegio también ha adoptado para poder llevar a cabo este proceso, digamos que toda esta dinámica. Creo que ese podría ser uno de los puntos importantes en la respuesta que tengamos que construir, porque creo que hay que dar una respuesta importante al ministerio para justificar un poco el proceso que se viene dando. También pienso que de acuerdo con la situación de los estudiantes hay que exponer cada caso y cada caso de aquellos que ustedes consideren que sea necesario justificar. Seguro habrá niños que pueden estar en una extrada, pero no es una extrada pues que es demasiado dimensional para estar en una básica primaria. Entiendo el proceso. Entonces, aquellos casos que son tan particulares, ¿cierto? Que necesitan un apoyo adicional, creo que es importante exponerlos, justificarlos desde allí para poder tener ese récord, uno, y cuáles han sido también esos ajustes que han hecho desde el PIAR y cómo se ha venido adaptando todo el proceso, o sea, hacer como todo el récord. Empezó de esta manera, este ha sido su avance y hasta aquí vamos, ¿sí? ¿Cuál sería la proyección de los estudiantes para el 2023? Eso digamos que en las situaciones particulares y pienso que podría ser parte de la respuesta del ministerio. Ya en el caso de la oferta educativa bilingüe bicultural, lo que ha propuesto el INSOR es que existan aulas para sordos paralelas, que estas aulas para sordos paralelas sean graduales, ¿sí? Grado a grado, o en la caracterización del territorio pues sean multigraduales, porque sabemos que no va a haber la cantidad de estudiantes para cumplir con un mínimo dentro de un aula grado a grado y que el colegio tenga las condiciones para abrir las aulas paralelas de básica primaria y básica secundaria, que ese sería como el ideal en el marco. Entonces, desde ahí sí hay una justificación, digamos, desde la oferta educativa bilingüe bicultural, de la existencia de aula para sordos, que en este caso, por las condiciones de estudiantes, digamos que cada uno en un grado distinto, pues se viene presentando de manera multigradual y que ahí tenemos las condiciones particulares de tener la docente bilingüe bicultural, de tener modelos lingüísticos que apoyan básicamente eso que usted decía, profe, y es la adquisición de la lengua de señas, claramente de manera paralela a todo su proceso de aprendizaje y que cuando ya, digamos, tengamos todas estas condiciones puedan llegar a la básica secundaria y puedan también hacer, digamos, este proceso académico uno con el aula ya, en el aula regular, con el uso pues del servicio de interpretación. Entonces creo que ante eso tenemos dentro de la oferta educativa bilingüe bicultural esa propuesta que sí está justificable incluso desde el decreto 1421, incluso vuelven dentro de la circular número 20 también a tener esa excepcionalidad de la oferta y la educación para sordos de manera particular. Entonces, porque sí se ha venido dando una idea dentro de que el aula para sordos o la oferta educativa bilingüe y cultural es segregadora, pero no sabemos que no es así. Hay unas condiciones lingüísticas, unas condiciones comunicativas que, digamos, datan de que nosotros podamos justificar por qué la importancia de estos espacios en las instituciones. Ya en el caso, pues, de todo lo que es lo operativo, lo administrativo, entendemos que eso a nivel de secretaría y de la institución, el hecho de que aparezcan tantos estudiantes tantas veces en el CIMAR repitiendo un año, pues eso genera preocupación en la calidad de la institución y de la secretaría y por ende pues al ministerio, ¿no? Hablamos de un tema de logros, de metas, de cifras, que se quiere ir como mejorando a nivel nacional. Entonces, ante eso creo que necesitamos pensar la mejor opción para poder avanzar como en esa categorización y poder como tanto para la institución, pero en este caso para los estudiantes, sea una transición armónica, tranquila y que de una u otra manera pueda cumplir con esos dos pilares que decimos pertinencia y calidad, porque estamos nosotros abogados. Entonces, esas serían como mis pensamientos, mis orientaciones. Creo que podemos generar una respuesta justificada del proceso y desde ahí, pues, hablarlo particularmente con Diana, pues, para entender también esa dinámica pues, de lo que ella les orientó.
No sé nada, no sé Lili, qué otras cosas se me escapan. Listo, papito. Y por ahí es que también hubo... Bueno, ¿A Lili? Una avalancha que hubo por ahí en el playón, no sé dónde. Bueno, buenos días de nuevo. Mi apreciación, pues, o la inquietud, o como yo veo el ejercicio, es que, y que de pronto minimizar la ansiedad que tienen los directivos del CAS, es que el primer ejercicio no es para reubicar a los estudiantes, ni mucho menos. La intención en primer momento es analizar caso a caso, y el acompañamiento de hoy nos ayudará a demostrar o a poder conversar con la señora Herminia y con los directivos del CAS, que este primer ejercicio llegaron a Bucaramanga, que vino a hacer Diana acá es para que nos yo tengo aquí por un poco de problemas a revisar cada caso, su individualidad, y con la asesoría de ustedes hoy poder también pues socializar al ministerio la particularidad del territorio. Yo no pienso que, porque es que entiendo es que como si existiera una reunión en estos días y ya los niños tuvieran que ubicarse en un grado diferente, no. Para mí, o yo entendí el ejercicio es que con esa radiografía que Diana nos trajo, después fue revisar ya organizada y todo. Se lo llegaron a Huachica. Hablé claraboya de que no está lloviendo, se hablé claraboya y la puerta y no hay problema. A la hora de ustedes llegaron temprano a Bucaramanga a las 2 de la mañana, bueno, llegaron temprano. Un desfase en el concepto de aula de aceleración en ese momento para Diana. Entonces yo creo que con esta asesoría, con esta revisión que estamos haciendo hoy, volcándonos ya a la situación real, analizar cada caso, dar una respuesta específica para cada uno de nuestros estudiantes, porque la verdad es que cada estudiante tiene una particularidad, lo que estaba explicando Sandra Ruiz ahora. Entonces no podríamos de un momento a otro, o sea, mañana a través de una reunión, ya el niño tal en grado séptimo, el grado Libardo en grado noveno. No, yo pienso que cada caso debe llevar una justificación por qué está en esa aula, por qué está en ese grado. Creo que eso es como yo entiendo el ejercicio, que debemos coger el CIMAT, coger cada caso, responder al ministerio cada caso en particular, saber que ustedes nos están acompañando, que ustedes también pues van a hacer un pronunciamiento si fuera necesario, porque de pronto los que estamos en el territorio vemos nuestra realidad, y el que está a nivel del ministerio, pues ellos tienen es una directriz que hay que cumplir. No sé si de pronto estoy bien enfocada. No, está bien, Elsa. Creo que hace parte de la construcción colectiva que necesitamos hacer, y pues un poco defender todo este proceso que ustedes vienen haciendo en la institución educativa. Digamos que no hay una preocupación por parte nuestra en términos de no lo podemos hacer, sino al contrario, creo que hay puntos muy importantes que podemos justificar y que podemos acompañar. Así como tú lo planteas, hay que mirar caso a caso y mirar también todo el proceso. Por eso cuando yo hablaba de cuál es la proyección también particular de ese caso para el siguiente año y para los siguientes años, cómo lo han pensado, y también me imagino que la institución ha hecho sus adaptaciones al PEI, su flexibilización. Creo que ya también hay un peso también pedagógico ahí que justifica el proceso. Entonces creo que sí hace parte, no es una decisión que hay que tomar ya, en eso estoy de acuerdo contigo, es algo que necesitamos fortalecer, desarrollar y responder pues de la mejor manera para todas las instancias que esa tranquilidad. Lili. Hola, bueno, pues me uno, si me escuchan, confírmeme alguien, ¿sí? Gracias. La idea es que efectivamente, como ustedes lo vienen diciendo, el ejercicio se tiene que desarrollar entre la Secretaría de Educación y la institución educativa. Para eso fue muy importante el plan individual de ajuste razonable que cada uno de los estudiantes tiene. Y eso, pues me imagino que Sandra
ha hecho un trabajo muy juicioso para la construcción de ese documento, de tal suerte que usted, al hacer el análisis de cada uno de esos estudiantes, pues entonces pueda determinar si es efectivo o no el paso. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Ministerio de Educación? No queremos estudiantes eternos, no queremos que los estudiantes estén aquí de 25 y 30 años todavía en unas instituciones educativas recibiendo la formación. Pues eso me parece supremamente claro, Sandra, en la medida en Se nos fue Lili. Se nos fue Lili. Eso es cierto, nosotros no queremos estudiantes pues eternos, nosotros lo vivimos ya. Nosotros aquí en Barranca hubo un proceso de estudiantes sordos que estuvieron en institutos de educación especial, cuando eso existía, la educación especial, y unos eran por Ecopetrol y otros los pagaba el gobierno. Y fueron muchachos que vivieron prácticamente dentro de esa institución, nacieron y crecieron en esas instituciones. Y ese proceso que nosotros vimos es el que no queremos que se repita con nosotros, porque inclusive por Ecopetrol, yo estuve en ese proceso también con el INSOR, hubo estudiantes que como eran de Ecopetrol, los graduaron. Ellos les pagaron, estuvieron en instituciones de educación especial y a lo último hicieron un proceso cuando ya hubo el paso de la educación especial. No, pero antes de eso, cuando hubo el espacio de educación inicial, de educación especial a este proceso antes de inclusión, ¿sí? De integración, los pasaron a una institución, a un colegio privado, no tuvieron intérpretes, pero el Ecopetrol pagaba, los graduaron de bachilleres y después los chicos pedían una universidad. Y yo me acuerdo que cuando eso vino Estela, no me acuerdo el apellido de ella, y Mariana Cárdenas Barranca, los chicos no sabían ni escribir el nombre y eran muchachos de 17, 20 años y decían, bueno, ¿y cómo los vamos a meter a una universidad? Estela y Mariana hicieron una reunión con la comunidad sorda en ese momento, de la cual los habían graduado de bachilleres, tenían un título, pero los chicos no tenían las condiciones, ni siquiera el uso del manejo de la lengua de señas, es más, ni manejaban el dinero. ¿Cuál fue la solución, digamos, que se le dio? Que el colegio organizara una educación para adultos y nosotros ingresamos ese proceso con casi 80 estudiantes sordos en la noche, ¿sí? Y fue un proceso que arrancó con nosotros donde Olga, la Asociación de Discapacidad, yo pagábamos el intérprete porque en esa época no lo pagaba el gobierno. Nos tocaba, inclusive Eliezer trabajaba, había momentos gratis porque no teníamos cómo pagarles. Y los chicos estaban en otro cuento, vienen acostumbrados a que los pasaran y cuando ya se les exigía lo académico, ellos no querían participar porque veían ese proceso como algo social, de integración, de llegar a hablar, de noviazgos, y nosotros decíamos, no queremos ese proceso con los niños. Barranca tuvo esa experiencia por muchos años. Nosotros inclusive luchamos por más de 9 años de hacer un buen proceso con esos estudiantes sordos adultos. Les organizábamos clases mañana, tarde, noche, sábado, domingo, festivos, pero los chicos ya estaban en otras, tenían otras expectativas sociales, ¿sí? Entonces, eso es lo que no queríamos para nuestros estudiantes. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido estudiantes de nuestra edad que cuando vemos que porque tienen patologías asociadas o condiciones asociadas, los hemos ubicado en esas instituciones de asociaciones donde a ellos se les enseñan unos procesos, digamos, para sus proyectos de vida, ¿sí? Donde aprenden un arte y se les está, digamos, asesorando a ellos, a sus familias, para poderlos ubicar laboralmente. Inclusive el Libardo con la asociación, también esos muchachos se han ido logrando colocar en empleos de acuerdo a sus capacidades. Y el año pasado con una chica que teníamos en nuestra edad, casi de 17 años, la ubicamos ese año en educación para adultos y a ella la tenemos con intérprete en clase. O sea, ella está estudiando su proceso por ciclos, ya termina séptimo, hizo sexto y séptimo este año y terminó su primer ciclo. Y a ella la tenemos también con nuestro proceso, no la hemos desvinculado,
nosotros hablamos en esa institución porque era cercana a la casa y se han hecho, digamos, los ajustes y ahí va en el caso de Carol. Y la idea es que, por ejemplo, con María del Carmen, terminar ese proceso con ella en primaria y fortaleciendo su idioma para que ella pueda ingresar en ese proceso que tenemos con Carol, ¿sí? Entonces, esa es la inquietud porque, como dice Elsa, la visita está pensada de una forma, pero el colegio la interpretó de otra. Uh-huh. Y esa es ese fue, con Olga era nuestra inquietud, porque inclusive esta semana ya la coordinadora el viernes cuando me aborda, no, la otra semana consejo académico, porque el año entrante ahí toca mover todos estos muchachos, y uno les decía, no es así, espere la visita, no, ellos tienen una mentalidad totalmente diferente o entendieron el proceso de una manera totalmente diferente a como Elsa lo plantea, ¿sí? Ok, listo, profe, gracias. Lili, y ahorita le damos la palabra a Libardo. Ay, no me quería abrir el micrófono, perdón, es que ando con líos de internet aquí en el INSOR. Bueno, yo le doy continuidad al ejercicio que venía desarrollando Sandra y Elsa, y es que me parece supremamente importante que si ustedes ya tienen consolidados los PIAR, esos PIAR van a incidir notablemente en el plan de mejoramiento de la institución educativa para que sean ustedes los que tomen decisiones. Es decir, como lo decía Elsa, no se pueden tomar unas decisiones, digamos, de manera acelerada sin que esto medie por un proceso que ustedes como institución educativa desarrollen. Los argumentos que usted tiene, Sandra, a mí me parecen contundentes en la medida en que son estudiantes extraedad, pero lo que yo les repetía, deben en sus planes individuales de ajustes razonables proyectar unos ejercicios de tal suerte que ustedes demuestren con los ajustes razonables que estos son unos estudiantes que transitan de manera armónica, como lo decía Diana, y que no se van a quedar eternos en un grado. Entonces eso sí tiene que ser supremamente claro en los PIAR y esos PIAR incidir en el plan de mejoramiento. Ahora, Sandra hacía una pregunta relacionada con volver a los ciclos y eso fue un tema que nosotros abordamos antes cuando hablábamos de aceleración, que los estudiantes estaban en aceleración. Y efectivamente el Ministerio de Educación nos dice los estudiantes con discapacidad no pueden estar en aulas de aceleración. Entonces, en su momento comentábamos con Elsa y con Sandra, quizás lo comentamos, y es que estos estudiantes retornen al aula regular, no que se mantengan en aulas de aceleración. ¿Por qué? Pues porque las aulas de aceleración no responden al proceso que se desarrolla en la institución educativa. Y tiene que ser muy claro en el colegio cómo es que van a formular esa oferta bilingüe y bicultural para que quede reflejado en el plan de mejoramiento. Es decir, ¿ustedes van a retornar a ciclos? Si es el caso de que retornen a ciclos, escríbanlo y digan cómo es que lo van a fundamentar y cómo es que estará consolidado esa oferta bilingüe bicultural formando por ciclos. Que no, que ustedes no lo van a hacer por ciclos, que lo van a hacer por aulas multigraduales, pues bueno, el estudiante estará en un aula multigradual, pero la matrícula tendrá que estar en oferta general. Sandra decía que nosotros como INSOR debemos incidir en el Ministerio de Educación. Sí, es un ejercicio que hemos venido desarrollando, pero en CIMAT todavía no hemos podido incidir en Ministerio de Educación para que se creen las aulas para sordos. Pocos establecimientos educativos en Colombia, y se los cuento con los dedos de las manos, tienen un aula para sordos dentro del registro de CIMAT. Ustedes como Barranca obviamente no lo tienen, pero ya con el Ministerio de Educación nosotros lo abordamos y los estudiantes pueden estar
inscritos o matriculados en el aula regular a que corresponde su grado, pero participar de manera efectiva en el aula multigrado que ustedes tienen consolidada. Eso deberá quedar escrito en su horizonte institucional, Sandra, y Elsa deberá, como Secretaría de Educación, hacer el seguimiento que el proceso se dé. Porque adicionalmente ustedes, cuando estén en 10º y 11, que ya esté el estudiante próximo a graduarse, pues entonces ustedes tienen la manera como decir que efectivamente el estudiante estaba en aula regular y no en un aula acelerada. ¿Ok? Entonces, a mí sí me parece importante que desde lo directivo, lo administrativo de la institución educativa, consoliden en el plan de mejoramiento la manera efectiva de cómo van a hacer la atención a los estudiantes con discapacidad auditiva. Si por un aula multigrado, si por un aula por ciclos, y bueno, como ustedes lo consideren, que a ustedes como territorio les responda y les dé las posibilidades de hacer la atención como lo vienen ejecutando. Eso, obviamente, en su plan de mejoramiento deberán presentarlo a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación deberá dar el aval como corresponde, ¿no? Entonces, hasta ahí como mis aportes de los dos temas. Creo que desde lo administrativo eso es lo que puede ser fundamental para la ejecución. Y sí me parece clave, Sandra, porque pues a nosotros nos han dado el campanazo aquí en el INSOR y es que no podemos seguir teniendo estudiantes eternos. Y pues un estudiante de 25 años en la primaria sería absolutamente absurdo que estemos en un revuelto de niños jóvenes con chiquiticos. Entonces sí me parece prudente hacer el análisis como ustedes lo recomiendan del caso a caso, pero también entendiendo que debe hacerse un tránsito efectivo de esos estudiantes. Muchas gracias. Sí, Lili, gracias. Profe, tiene el micrófono apagado. Esos estudiantes que hablamos de esa edad nunca los tuvimos nosotros, o sea, nuestros estudiantes nunca han llegado a esas edades. Lo máximo son 17 años y pues los ubicamos en otros procesos, porque pues por su condición de otras asociados a otras discapacidades, pues no los podemos pasar allá. Sí nos preocupa es que ¿por qué se metieron los chicos a aceleración? Porque era que íbamos a perder la maestra. O sea, ustedes saben que el ministerio hace esa, digamos, regla de 3, número de estudiantes y maestros o maestros y número de estudiantes. Cuando teníamos los estudiantes, digamos, 10 estudiantes, unos aparecían en primero, otros en segundo, otros en tercero, ¿sí? Ahí se pierde la maestra. Entonces, cuando el colegio justificaba a esa maestra, decían, no, es que ella no tiene grado, ella no está dictando clase en ningún lado, la borraban y íbamos a perder ese maestro. Entonces, cuando hubo la reunión con el ministerio, el colegio planteó, bueno, nosotros tenemos el aula multigrado, ahí están los 10 niños sordos, pero esa maestra no me aparece reportada con otra carga, yo no la puedo meter ni en ningún grado, ¿sí? Decir, no, es que ella me tiene un primero, ella tiene un segundo. Entonces, nos iban a quitar la maestra, porque para ellos sobraba esa maestra. Entonces, la orientación que nos dieron para no perderla era crear el aula de aceleración y pues ahí la maestra tenía un reporte de que tenía una carga académica. Eso fue lo que pasó y esa fue la justificación que nos dieron. Porque como dice Liliana, en el CIMAC por ningún lado aparece aula multigrado. Entonces, solamente aparece lo que es el grado 0, los 5 grados de primaria, los hasta 9º básica y técnica la 10 y 11. Entonces, esa era la inquietud de nosotros, porque cuando el ministerio hace esa reestructuración y hace auditoría, dice, no, esa maestra sobra. Y esa pelea la tuvimos durante casi 3 años, que todos los años era que nos quitaban la maestra. Entonces, cuando hubo una reunión en Bucaramanga, el colegio fue personalizado, entonces el mismo ministerio nos dijo, bueno, pongamos la figura de aceleración para poderlos tener ahí, que la maestra
se le justifique una carga académica y no perder el proceso, pero cuando ellos se les entrega el boletín o se hace un certificado, cuando se trasladan a otra ciudad, en ningún momento aparece aceleración, aparece ese el grado que estaba en la institución. Entonces, esa es como la situación que hemos tenido con ellos. Nosotros somos conscientes que no podemos tener niños eternos, por eso miramos que otras opciones, y los niños, y esos chicos que siempre tenemos como repitiendo son porque tienen unas, digamos, unas discapacidades severas. En el caso de Sebastián, es un déficit cognitivo, inclusive tirando a profundo, porque ni en lo social se desenvuelve bien. Aparte de eso, tiene unas condiciones de salud, unos daños orgánicos, tiene el daño psiquiátrico, él es un paciente psiquiátrico medicado, porque el día que Sebastián no esté medicado, Sebastián es Dios mío, no, es un niño que se agrede y agrede a los demás, es un peligro tenerlos sin medicamento. Entonces, esas han sido como la inquietud. Y le decía a Elsa, yo quiero la reunión, es para, digamos, que nos orientaran como ha pasado hoy, pero también nos gustaría que esas orientaciones se le diera al equipo directivo, porque en este momento rector, coordinadores, más que todo ellos, porque los orientadores nos han entendido el proceso y que también ellos son conscientes que no debemos hacer eso así a las carreras y que el año entrante ya esos chicos pasen a otro grupo. Pero sí queríamos de pronto, no sé qué posibilidad hay de organizar una reunión con el equipo directivo y que esto que nos están diciendo, digamos, se les pueda transmitir a ellos, porque yo sé que nosotros vamos y nos sentamos con ellos y les explicamos y ellos no lo van a entender. Lo digo porque el viernes, ayer domingo, yo me senté con la coordinadora y yo no, inclusive no le dije de la reunión hoy, porque yo sabía que primero necesitábamos como nosotros hablar, ¿sí? Porque ella esa mañana cuando hablé me decía, no, y es que esos muchachos ya toca ubicarlos. Yo le decía, no, Herminia, hay que mirar cada proceso, eso es lo que la Secretaría se va a reunir con nosotros. Vamos a mirar todos estos procesos de estrada y qué soluciones podemos dar, qué se va a seguir. Y ella me decía, no, esta mañana me insistía, no, esos muchachos ya el año entrante toca pasarlo a los grupos donde deben estar. Entonces, pues no sé, dentro de estas orientaciones que nos están dando y que de pronto nosotros las tenemos claras, si se pueda de pronto organizar esa reunión con ellos y darles esa orientación, cosa que cuando nos sentemos con Secretaría ahorita en noviembre, ellos ya tengan como claro qué es lo que hay que hacer como colegio y mirar todos estos ajustes que debemos hacer en el plan de mejoramiento, todas estas justificaciones. Hay que inclusive hacer unas reformas, ahora mirando esto al formato PEI, ¿sí? Porque en nuestro formato PEI, en la parte de ajustes, es como algo administrativo, o sea, cuál es el indicador del chico y cómo lo lleva, pero el paso a paso lo tiene Olga en su planificación y lo tenemos también en un proceso con la coordinadora académica. Nosotros al finalizar cada periodo académico se analizan los casos de los estudiantes y ahí también tenemos un reporte por periodo de cuáles son los avances o las deficiencias, dificultades que hemos encontrado y cuáles son, digamos, los ajustes que se tienen para el periodo siguiente. Y ahí en ese reporte que lleva Herminia, hemos hablado de todo esto que yo he manifestado aquí, ella lo lleva como en esa bitácora de cada estudiante, de cada proceso, ¿sí? Entonces, son cositas como que ya como colegio, dentro del plan de mejoramiento, es algo que es lo que se debe hacer para hacer todo este tipo de revisiones. Yo hablaba por lo de ciclos fue porque el INSOR en esa época nos orientó y el colegio lo manejó, ¿sí? El colegio lo manejó y a nosotros nos funcionaba muy bien. O sea, dentro del aula teníamos el proceso de ciclo y pues el niño no perdía años, se veía su proceso, su avance y listo, terminó una parte, ahora seguimos con lo otro y haga su trayectoria completa. Inclusive las dos primeras promociones de sordos que tuvimos, que se graduaron del CAS,
ellos pasaron por ese proceso de ciclos, sobre todo la primera promoción, ellos estuvieron en ese proceso de ciclos, por eso ellos no se les veía en un reporte de pérdida de años, porque manejábamos eso y nunca se vio. Ahora por el 1290 y todo esto de los grados, sí, claro, ven al niño repitiendo, y ¿cómo es que se llama? Inclusive nosotros lo ponemos a repetir 2 años y lo pasamos al año siguiente, pero todavía trabajándole su individualidad, no lo que él puede aparecer en cuarto, pero nosotros realmente estamos trabajando con él en el proceso que el chico lleva, su proceso individual. Y lo que hemos hecho, cuando vemos que el muchacho ya no llega a cierta edad y que realmente no lo vamos a meter a un proceso de secundaria porque vemos que él no tiene las competencias, porque sabemos que si lo hacemos, sería colocar a ese chico, lo miramos como persona, y nos daríamos cuenta que ubicarlo a él en un grupo con otros estudiantes donde él mismo se va a dar cuenta que él no está en las condiciones de sus pares académicos, le va a afectar. Y que, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que tanto su físico como su proceso de discapacidad, estando en un grupo de estos, con todo lo que hoy son los muchachos en nuestra sociedad, sabríamos que él podría correr un riesgo de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros con él, con María del Carmen, pues ya tenemos cuál va a ser su trayectoria, ya tenemos otros espacios donde ellos van a seguir, porque lo importante es que ellos tengan un proyecto de vida, ¿sí? Yo inclusive toqué con Diana el caso de una niña que tuvimos, el colegio nuestro es un colegio técnico, y hay unos colegios de la zona rural que ellos hacen su media técnica en el nuestro. Y ellos lo que han hecho es, pase el niño. Cuando la chica nos llegó a décimo, los profesores se asustaron porque era una niña que no hablaba bien, era niña con un déficit cognitivo muy severo. Ella lo único que hacía era transcribir. Imagínense, y tocaba articular eso con el SENA, y ella escoge secretariado. La niña no sabía sin escribir el nombre, vocales, algunas palabras, y la niña lo que pensaba era en que se iba a graduar y le iban a hacer una fiesta y que se iba a vestir como secretario. Entonces uno decía, ¿de qué nos justifica? Es mi pensar, darle un título de bachiller, ¿sí? Y donde ella en su vida adulta no se va a poder desarrollar en eso. ¿Para qué tenemos un proceso con esos 6 niños ahí, esos 6 años colocándola? Inclusive era de burla cuando la veían hablar con su mentalidad como una niña de 5 años, nos tocaba estar pendiente en el colegio hablando con ellos para ese proceso. Entonces, eso me preocupa. Yo le decía a Diana, otra inquietud que a mí me angustia, y yo sé que los niños no son eternos porque eso fue la educación especial, el error. El IFES, yo acompaño al IFES, y el año pasado, Elsa, yo le decía a Elsa, me angustia, y lo he venido diciendo, porque bueno, lo de Soto se ha ajustado y en el IFES, pues los chicos me responden, pero sí me angustiaba ver otras discapacidades intelectuales, sobre todo múltiples, donde el niño le mandaban a una persona para que le leyera la prueba. A mí me tocó el año pasado con uno de esos colaboradores y la niña no sabía lo que se le leía. Y nosotros, por tratar de minimizar lo mismo, ¿cómo le explicamos, por ejemplo, un tema de química? Que habían preguntas de química, y cómo le bajábamos eso al nivel cognitivo si realmente la niña no tenía. Entonces, eso era lo que a mí me preocupaba. O sea, sí, hay que hacer unas trayectorias completas, pero si el mismo ministerio ni siquiera tiene esto organizado, entonces a eso es lo que yo hablaba, yo le comentaba eso a mi coordinadora, pero ellos, como les digo, están cerrados a la banda, entendieron mal, y lo que ellos dicen es que el año entrante toca reajustar todo, toca dejarlo ajustar, y esos niños pasan a los grados por edad. Entonces, esa es, digamos, la preocupación. Ojalá pudiésemos hacer una reunión como para bajarles esa angustia que ellos tienen y que realmente entiendan cuál es el proceso y qué son los ajustes. Eso era lo que yo inclusive le decía a Elsa, y no solamente por mi institución. La idea con este proceso es sentarnos, porque hay que ser francos. Yo que he estado en todos estos procesos de educación inclusiva, no solamente en Barranca, sino en el país, nadie tiene en sus proyectos institucionales esto organizado correctamente. Por eso uno mira, y son muy pocas las instituciones a nivel del país que llevan un proceso. En la práctica se ve,
pero en lo administrativo no se ve, en un plan de, un PEI no está, en un plan de mejoramiento uno no mira, uno ve que se hacen ajustes, pero el boletín del niño no está ajustado. No lo tomo por cierto porque nosotros ese proceso sí lo tenemos, ¿sí? Y como yo les decía, nosotros iniciamos haciendo los ajustes inclusive en el español y en la lengua de señas como áreas académicas. Nosotros tenemos eso de preescolar a grado 11, pero uno sí mira que en otros colegios, lo digo porque a nosotros nos han llegado sordos de otras partes y cuando uno mira el boletín, uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está? Nosotros entregamos una niña a la normal de Bucaramanga con su PIAR ajustado con todas las explicaciones y la niña es la que yo le digo que tuviera huesos de cristal, Isis, y toda esa, que es la niña que va 1 o 2 días al colegio porque el resto de la semana está hospitalizada y cuando nos la devuelven, el boletín, uno decía, bueno, ¿y ese boletín qué? O sea, si ustedes miraban, era un descriptivo, como una lista de chequeos, era ese boletín, no venía un piano, entonces decían, bueno, si eso es la normal de Bucaramanga, que tienen un proceso supuestamente adelantado, entonces nosotros aquí, ¿cómo vamos? Y nosotros, si ustedes miran el boletín de sordos, él viene con sus indicadores de acuerdo a cada estudiante porque está personalizado, ¿sí? Entonces, eso es como las inquietudes que nosotros pues tenemos y más que a nosotros, como yo les digo, es poder de pronto orientar la institución, al equipo directivo para que no cometa de pronto ese error. ¿Sí? Okay. Listo, profe Sandra. Entonces quiero darle la palabra a Libardo que le había pedido hace un tiempito y luego a Natalie ya para ir como concretando los pasos a seguir. Dale, Libardo.
Así es, Libardo, muchas gracias también por complementar la contextualización y creo que sí hace parte de que la oferta educativa bilingüe y bicultural para los sordos allí en Barranca permanezca a pesar de esa, sienta fuerte como ha venido siendo. Entonces creo que eso es clarísimo para todos. Nata. Bueno, muchísimas gracias. Ya para concluir e ir cerrando, pues primero que todo decirles que ustedes tienen una trayectoria importante en la educación para sordos y créanme que desde que yo estoy trabajando con Barranca, creo que desde el año pasado siempre los he dicho y han sido referentes tanto para nuestras reuniones internas frente a los procesos que conocemos que ustedes implementan, tanto para referentes con el territorio. Entonces, creo que siempre se los hemos mencionado y creo que nunca sobra decirlo por más el contexto que tenemos actualmente. Voy a tomar varios puntos de los que ustedes han mencionado acá, pero así ya como para concluir, como les decía. En primer lugar, creo que ustedes pueden sustentar esa toma de decisiones frente a un concepto que el mismo Ministerio de Educación tiene muy fuerte y es el aprendizaje para la vida. Entonces, esto si lo articulamos con los conocimientos lingüísticos, sociales, familiares, cognitivos que ustedes tienen de la población, que al inicio hicieron una caracterización y una descripción muy detallada de cada uno, creo que eso mismo le da sustento y argumentación frente a lo que el ministerio les está diciendo. O sea, tampoco el ministerio se puede contradecir frente a tengo un estudiante de 25 años con este diagnóstico, con estas capacidades, matriculémosla en 11. Pues es incoherente por sí mismo y va en contravía del discurso de la educación inclusiva frente a las buenas prácticas pedagógicas, la cultura, las políticas, que son las dimensiones, yo siempre las destaco mucho, y creo que va en línea con todo lo que ustedes están diciendo. Entonces, en ese sentido, es una argumentación que ustedes tienen para soportar la toma de decisiones que se viene. En ese sentido, digamos, creo que una pregunta importante que se puede hacer a los directivos es, bueno, vamos a tener esta estudiante con estas características, por edad me toca pasar la 11ª, va a derivar, va a integrar, va a saber física, pero bueno, puede que lo aprenda y nos tome determinado tiempo, lo nivelamos. Pero ¿y eso para qué le va a servir a su desarrollo personal y profesional? Entonces también creo que es una pregunta de miremos qué tan pertinente es hacer ese tipo de cambios, pero sobre todo que no afecten el proceso que ya llevan adelantado, teniendo en cuenta principalmente lo lingüístico. Ahí entramos entonces. ¿Estos estudiantes están preparados para asumir un servicio de interpretación? Ustedes hacen en el aula multigrado un trabajo muy fuerte frente al desarrollo o fortalecimiento de lengua de señas colombiana y seguramente ha enriquecido mucho el proceso, pero una cosa es ser usuario de mi lengua y otra cosa es ser usuario de un servicio de interpretación. Entonces creo que en este momento los estudiantes tampoco cuentan como con esa preparación, que debemos adaptarlo y pensarlo porque en algún momento de su vida lo van a hacer. Y quiero resaltar también, entonces, en ese sentido, un parágrafo del decreto 1421 que Liliana Montoya siempre nos lo aterriza y nos lo hace tener muy en cuenta de este tipo de sesiones. Me voy a permitir leerlo textualmente porque creo que puede ser bien importante para lo que se viene en Barranca. Y es en el artículo donde nos definen las 4 ofertas educativas. En el segundo parágrafo dice: si en el proceso educativo se evidencia la necesidad de promover alternativas orientadas al desarrollo de habilidades para la vida o la formación vocacional, la entidad territorial certificada contará con proyectos específicos dentro o fuera de la institución educativa que respondan a sus características descritas en el PIAR, con aliados como el SENA, el sector salud u otros actores para gestionar la implementación de un proceso más pertinente a sus características. Entonces, también como
nos lo decía Liliana, no podemos tener estudiantes eternos en el aula multigrado. Creo que este parágrafo va a ser clave para que nos empecemos a poner sobre la mesa qué va a ser el futuro de estos estudiantes, porque evidentemente estamos ahorita como entre la espada y la pared, pero definitivamente la mejor decisión no va a ser pasarlos a secundaria. La invitación aquí más bien es, miremos un proyecto para formación para el trabajo y desarrollo humano que posiblemente es de acuerdo a la característica que ustedes vieron acá, así como en una lectura rápida que hacemos, puede ser el camino más pertinente para estos estudiantes. Listo, allí va mi intervención, espero que les funcione, les sirva, pero sobre todo que siempre estemos pensando en ese desarrollo y esa toma de decisiones frente a lo que va a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Y por último, también quería mencionar a las familias. Ellos ya saben cómo de este hallazgo que hizo el ministerio, saben que van a tener que ser trasladados, que van a tomar una serie de decisiones, porque eso es importante también tenerlo en cuenta en el PIAR y en el acta de acuerdo, para que ustedes como secretaría, como institución, también estén como resguardados frente a lo que va a pasar con familias, porque seguramente va a ser impactante para ellos, ya no van a estar en una zona de confort, en una especie de refugio. Muchas familias sencillamente botan la responsabilidad de la institución y pues un cambio así va a ser drástico para ellos también, entonces hay que tener en cuenta, orientar, informar y comunicar permanentemente a las familias. Natalie, eso lo hicimos lo hemos hablado con los papás, sobre todo de primaria, y por ejemplo la mamá me decía, no, profe, es que no quiero que me promocionen a la niña año a año y pasarla, yo quiero es que mi hija adquiera un aprendizaje porque ella tiene las condiciones a pesar de su enfermedad, que ella tiene daños a nivel orgánico en su cuerpo, pero su mente es normal, me decía ella, y si es una niña, y de verdad eso es una niña que capta muy rápido, ¿sí? Con los otros papás hemos sido conscientes, hemos hablado, por ejemplo, con el papá de Luisa. Nosotros el año pasado, cuando la trasladamos para nuestra institución, hablábamos, esto no va a ser de que el año entrante, en un año, la vamos a nivelar y ya la vamos a mandar. Toca mirar cómo es el proceso, cómo es la adquisición de su lengua, de los contenidos académicos, porque prácticamente nos toca nivelarla de una manera acelerada. Y hemos visto que Luisa en el aprendizaje de la lengua, es más, ella se siente cómoda con la lengua de señas, ya se puede comunicar, ustedes le miran y ella lo expresa, ya puede decir lo que siente, porque antes no, pero nos falta mucho en el proceso académico. Y pues claro, mejorarlo, nosotros eso es lo que decíamos, una cosa es el aprendizaje de la lengua y otra cosa es cuando los chicos se enfrentan a un servicio de interpretación, de que eso que ellos están viendo realmente lo entiendan. Eso con esas familias lo hemos hablado. Con la familia de María del Carmen, como yo les digo, ha sido difícil, porque ellos no le dan la importancia a la niña, ellos ven el colegio como la guardería, como el que me tiene la chica y miren a ver qué hacen y nos avisan qué van a hacer con ella. La mamá de Sebastián es una señora que no ha querido aceptar la realidad de su hijo, ¿sí? Es una señora que ella siempre se ha negado a que Sebastián tiene una condición cognitiva que le afecta no solamente su proceso académico, su proceso social, ¿sí? Y la señora pues también tiene cierta condición cognitiva que vemos que no es como coherente con lo que pasa. Ella en el fondo sabe lo que el chico tiene, porque ella muchas veces no lo manifiesta y Sebastián no hace esto, pero que lo haya aceptado, no. Y eso la vemos como papás de otros sordos, que inclusive viendo la parte académica de sus hijos, cómo se desenvuelven socialmente, no aceptan que sean sordos. Y lo digo por el caso de Carlos, el estudiante que tenemos en grado 11. Carlos es un muy buen estudiante,
Carlos compite a la par con sus compañeros oyentes. Carlos no se le ha regalado nada. Es un estudiante que se esfuerza. Nosotros tenemos unos apoyos pedagógicos en contrajornada para ayudarlos a reforzar de pronto esos vacíos académicos y todo. Aparte de eso, es un líder en Barranca. Mira, aquí la alcaldía lo ha puesto como de referente ante los oyentes de que como si él sí con sus limitaciones y ustedes, ¿por qué no? ¿Sí? Y más sin embargo, por ejemplo, con Carlos hablaba hace poco, hemos venido en conversaciones porque la mamá no quiere que él se vaya a estudiar a otra parte. Él tiene las condiciones económicas para ir a estudiar a una universidad privada, ya él hizo sus vueltas y todo, y la señora no lo quiere soltar, ¿sí? Y es que ella todavía cree que porque él ya tiene 2 implantes, algún día él va a hablar, ¿sí? Que él, inclusive, el implante le está haciendo daño, él mismo es consciente, él me muestra cómo se le está deformando su cráneo, los dolores que tiene, médicamente le han dicho que toca sacarle el implante y la señora no quiere porque es que él va a escuchar, ¿sí? Él va a escuchar y él tiene un implante desde los 5 años y ya le han cambiado implantes y ella insiste. Y él me decía, así mi mamá no quiera, yo me voy. Ellos son de padres de separados, ya él está hablando con el papá para que el papá lo apoya, porque él se quiere ir a estudiar a la UNAD en Bucaramanga, ya hizo sus vueltas y la UNAD le pone intérprete. Él quiere estudiar allá administración de empresas en la UNAD, no lo quiere hacer aquí. Y él me decía, ya yo tengo 20 años y si mi mamá no me acepta, pues buscaré la parte jurídica para que me apoyen, pero yo, porque es un chico muy maduro, él me decía, yo me voy a estudiar. Mi papá es el que me va a costear la universidad y yo me voy a ir a estudiar. Él es hijo de un miembro de las fuerzas militares. Entonces él me dice, yo me voy porque a mí no me puede frustrar mi mamá dejándome acá en Barranca. Entonces, así como está la mamá de Carlos, prácticamente son los papás sordos que tenemos. Tenemos unos que son súper, digamos, se van a los extremos. El que no le presta atención y el que le presta demasiada atención, pero tampoco lo deja ser independiente y quiere que todos se lo hagan. Y es lo que estamos viviendo con los estudiantes de sexto, ¿sí? Con los estudiantes de sexto ha sido el grupo más difícil que hemos tenido en toda la experiencia, por eso, porque son papás que piensan que porque ellos están ahí en sexto se les debe regalar todo, que no se les debe exigir nada. Y cuando los enfrentamos a ese espacio, los papás no nos han aceptado y hemos tenido, digamos, este año muchas dificultades con el grupo. Es porque el papá no quiere darse cuenta que a su hija hay que exigirle y que él tiene las capacidades para responder como los demás estudiantes. Entonces, con papás, como yo les digo, miren, nosotros han firmado hasta actas, donde si el papá no viene a aprender lengua de señas, no se le recibe, le metemos a bienestar, personería, hemos hecho reuniones con todas las ideas con los papás, pero es algo de actitud. Y ahí pues uno ya se nos escapa de nuestras manos. ¿Sí? Los mismos muchachos le reclaman a los papás por la barrera de comunicación y no hemos podido lograr. De verdad que para nosotros ha sido muy frustrante que el padre de familia no esté en ese proceso. Los muchachos que hoy tenemos profesionales, en su mayoría es porque terminan con nosotros, pero como se dice, seguimos pegados al cordón umbilical nuestro. Entonces, el equipo de intérpretes, el equipo de modelos y nosotros como maestros seguimos en su educación superior estando con ellos. Necesitan alguna orientación en alguna actividad académica, vienen, le buscamos profesores para que les explique, los intérpretes hacen ese papel, hablamos en las universidades o en las instituciones donde están y seguimos. Libardo ahorita que está encargado con la fundación que hay en la parte de ubicación laboral, y hace ese proceso porque la familia no está. La familia no está, la familia no nos apoya. Los mismos muchachos vienen y nos buscan, ayúdenme en eso porque mi mamá, o sea, los tienen como amarrados y no los dejan volar.
Entonces ha sido muy difícil con ellos ese proceso. Y lo importante, Sandrita, es que ahí está todo justificado, está todo documentado y creo que eso hace parte del trabajo que se viene desarrollando. Entonces, para ya terminar, en el chat dejamos como los puntos de cierre. Creo que hay varios puntos allí de los cuales hemos conversado y han sido parte de esta conversación, de este diálogo, de esta asistencia. Entonces, creo que dentro del acta igual van a quedar como esos puntos en conclusión de lo que pensamos desde el INSOR y cómo podemos organizar o acompañar este proceso con ustedes. Entonces, la solicitud que se nos hace con la institución educativa la podríamos organizar, pero esta semana y la otra semana estamos reorganizando también cronogramas y agendas para lo que se nos viene de final de año. Entonces, quisiera también como que nos dieran ese tiempito para nosotros poderlo organizar en el caso tal de poder darle ese espacio a la institución, porque seguramente también se va a dar una catarsis por parte de la institución y van a ser demasiadas preguntas y eso no va a ser una asistencia de 1 hora, sino que va a requerir un tiempo mayor y una preparación, tanto de parte de ustedes como de parte nuestra para poderlo hacer muy bien y que todos queden, digamos que tranquilos en el momento de hacerlo. Creo que lo que hay que hacer ahorita es, sí, contarles que nos vimos, que nos encontramos, que hablamos sobre la situación particular, que el INSOR seguirá acompañando el proceso de la organización de la oferta educativa bilingüe y cultural en territorio, como lo ha venido haciendo este tiempo, y que quisiéramos abrir un espacio con la institución, pero una vez nosotros también hayamos estado de acuerdo con el acta, igual queda la grabación que tenemos el día de hoy, queda el acta, y eso también puede ser un proceso documental que les pueden, digamos que presentar con una reunión anterior y que si esperamos una reunión ya sea para concluir y tomar decisiones. Creo que también es importante porque hacer un espacio nuevamente para hacer toda esta catarsis creo que a veces no es muy efectivo, sino que lo que se quiere es una respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces creo que ese qué hacemos hay que organizarlo de manera estructurada, con todas las argumentaciones, justificaciones y con el plan, porque me traes el problema, pero ¿cuál es la solución? Ah, bueno, proponemos esto. Entonces creo que eso detona un tiempo importante para poderlo desarrollar y que, digamos, sí podamos decirle a la coordinación que pudimos estar, que nos pudimos ver, dialogar, preguntar y que de aquí pues sale como resultado estos puntos que hoy tocamos, que van a estar en el acta y que seguidamente pues va a haber un encuentro con la institución más como para abordar ya esa toma de decisión, una vez ustedes también hayan conversado con la institución y hayan puesto sobre la mesa estos puntos. No sé si les parezca bien. Listo, perfecto. Sí. Entonces. Sí, me parece lo más adecuado. Perfecto, profe. Entonces, la idea es dejar esta grabación. Nosotros siempre compartimos el link de nuestros espacios de encuentro. Entonces, la idea es dejar esta acta hoy para que ustedes puedan tenerla pronto y con ella justificar el espacio y el encuentro y más bien darnos el tiempito en estas 2 semanas para poder proyectar el encuentro con la institución. ¿Listo? Listo, Diana, gracias. Ok, Elsa. Sí, insisto en que hay que cumplir con el cronograma que tenemos en todas las instituciones, como lo hemos venido haciendo, ya el ejercicio lo hemos hecho en otras instituciones, toca hacer el ejercicio con el CAS, plasmar la individualidad de los estudiantes, reunirnos nuevamente con ustedes y con los directivos para la tranquilidad de la institución, pero que queda claro hoy que no vamos a salir corriendo a reubicar estudiantes en nuevos grados escolares, sino que estamos haciendo un análisis de lo encontrado, de los hallazgos del ministerio y cuál es nuestra contrapropuesta frente a cada caso, o contrapropuesta no, nuestra propuesta frente a cada caso particular. De acuerdo, sí, señora. Listo, entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio. Seguimos atentos, Sandra y Elsa también, si tienen preguntas que vayan surgiendo de pronto en el camino por correo o por WhatsApp, y pues estaremos ahí como articulados en la dinámica. Le agradezco a Lili y a Nata por estar y por apoyar este proceso. Listo. Listo, ustedes, gracias por ese apoyo que siempre hemos encontrado en ustedes, ese respaldo a Liliana, a Natalia,
a Diana, gracias por eso, porque de verdad que desde que volvimos a trabajar con ustedes, pues ya volvemos a tener como ese espacio de tranquilidad que perdimos hace un tiempo. Ok, bueno, con todo gusto. Que estén muy bien y feliz tarde. Lo mismo, gracias. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego.